Libro de Números, capítulo 14, verso 20 en adelante. Libro de Números 14, 20 en adelante. Como tema dice, venciendo el espíritu de cobardía. Amén. Leemos su santa y bendita palabra para la gloria del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Y dice así el Señor. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado lo verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto camino del Mar Rojo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles: vivo yo, dice Jehová, según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestra rebeldía hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo, Jehová, he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto. Serán consumidos y ahí morirán. Señor, que estás en los cielos, glorificamos y alabamos tu nombre, Dios amado. Dios, gracias te damos, Padre eterno, por este momento, Señor, en el cual ahora, después de habernos gozado, mi Rey, Dios mío, en tus alabanzas, tu palabra, las ofrendas, ahora nos queremos gozar, Padre, en el mensaje de tu palabra. Señor, seas tú tomando el control, dominio total de este lugar, de nuestras vidas, de las vidas que están allá afuera, Señor eterno, y que tu palabra fluya, corra, Señor amado, como ríos de agua viva en cada vida. Gracias te damos, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, santo. Se decía, el tema del mensaje, amados hermanos, es venciendo el espíritu de cobardía. El espíritu de cobardía, amados hermanos, principalmente es, siempre lo he dicho, lo he recalcado, cuando un cristiano ya no quiere andar con Dios, cuando un cristiano ya ha decidido en su corazón apartarse de las cosas de Dios, comienza, amados hermanos, a ser un cobarde. En otras palabras, el que se aparta es un cobarde. Porque Dios, amados hermanos, nos ha llamado no para tener ese espíritu de cobardía, sino, amados hermanos, como dice la Escritura, solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Y yo creo que todos los que estamos aquí, mientras permanezcamos en Dios, mientras sepamos caminar con Dios, mientras sepamos buscar a Dios, tenemos un espíritu de valentía. Porque yo sé que hasta aquí cada uno de todos nosotros hemos sido atacados arduamente por el enemigo. El enemigo ha tomado muchas armas, nuestra propia familia, amigos, de pronto a nuestra propia pareja, diciendo ya no vayamos. Pero gloria a Dios, lo que no nos hemos dejado vencer por ese espíritu de cobardía, llámese de familia, llámese de una situación adversa, llámese de un problema, y aún permanecemos en Cristo Jesús.
Quiere decir que mientras usted y yo sigamos caminando, amado hermano, en medio de toda adversidad, usted y yo estamos siendo valientes. ¿Sabe por qué? Porque solamente los valientes son, amados hermanos, los que nos paramos firmes y decidimos seguir adelante en Cristo Jesús. No tirando, amados hermanos, no, en otras palabras, tomando en cuenta los problemas o las situaciones, sino siguiendo adelante, no dejándonos vencer por ninguna de estas cosas. Aunque el enemigo se levante muchas veces con muchas cosas, usted y yo hemos sido llamados para seguir adelante, para vencer todo obstáculo en el camino. En el capítulo 13 de Números, dice la Biblia, amados hermanos, que Dios le dice a Moisés y a Aarón: envía 2 espías a reconocer la tierra de Canaán, aquella tierra que había jurado a tus padres que las entregaría a ustedes. Dios, siendo Dios, Él sabía, amados hermanos, que era fácil parar de decirle: mira, Moisés, anda por aquí, anda por allá, ve que yo los he entregado en tus manos, no te preocupes. Pero Él decide, dice la Biblia en ese capítulo 13, que Él mande 2 espías a espiar esa tierra de Canaán, la cual Él había jurado dársela al pueblo de Israel. Y cuando Moisés y Aarón comienzan a escoger un príncipe de cada tribu para enviarlos, amados hermanos, estos hombres que Moisés y Aarón escogieron no eran cualquier persona. Dice la Biblia que eran príncipes, cada uno príncipe de cada tribu. En otras palabras, aparentemente eran hombres valientes, aparentemente eran hombres reconocidos, y Moisés y Aarón los escogieron para que vayan a los mejores. Ustedes los 12, los mejores, ustedes van a ir a la tierra de Canaán y van a examinarla. Ustedes van a ver qué clase de personas hay, si son grandes, cómo es la tierra. Quiero que la reconozcan, porque es lo que Dios me ha dicho que lo hagamos. Para Dios era fácil, les decía, haberle dicho a Moisés: Moisés, vayan, porque ya Dios sabía. Para Dios era fácil decirles: vayan nomás, que yo los envío y yo les voy a dar la tierra. No, pero Dios siempre, amados hermanos, no nos deja todas las cosas fáciles. Dios siempre nos da trabajo. ¿Para qué? Para que no lleguemos, como bíblicamente hemos visto, para que no lleguemos a decir un día: por mí, por mi fuerza, por mi inteligencia, por mi palabra, por mi voz, es que me he ganado este pueblo. No. Porque aquí usted y yo, siervos inútiles, somos ante Dios. Amén. Todos siervos inútiles somos ante Dios. Dios nos da trabajo, amados hermanos. ¿Para qué? Para que usted y yo aprendamos siempre a darle la gloria a Dios y a depender absolutamente de Dios. Porque sin Dios, usted y yo no somos absolutamente nada. Usted y yo no tenemos nada si no estamos con ese Dios al lado nuestro. Alábele la gloria de Dios. Fueron los 12 valientes a la tierra de Canaán. Fueron enviados. Aparentemente 12 valientes. Luego vamos a entender por qué le digo aparentemente 12 valientes. Estos 12 fueron y reconocieron la tierra de Canaán. 40 días estuvieron ahí. Luego regresaron entre ellos. La Biblia dice que estaba Josué y Caleb, 2 hombres distintos de los 10, eran los 12, pero estos 2 hombres tenían un espíritu distinto al de los 10. Dice la Biblia que luego que ellos llegan, en el verso 27 del capítulo 13 de Números, dice la escritura, amados hermanos, que Caleb, luego que ellos dicen: bueno, sí, miren, aquí traemos, entre ellos habían venido, entre 2 personas habían traído gajos de uvas grandes. O sea, cosas que habían, dándole a entender verdaderamente la tierra es una tierra que fluye leche y miel. Es una buena tierra para poseer. Sí, hay hombres que son grandes, están fortificadas en tal lugar, todos lo dieron ellos. Hasta ahí todo bien. Pero luego, amados hermanos, en el verso 31 en adelante, el capítulo 13 de Números, los otros 10 hombres, luego dice que Caleb dice: bueno, subamos, hizo callar al pueblo. Bueno, vamos, Israel, tomemos esa tierra por posesión. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama, amados hermanos, espíritu de valentía. Caleb y Josué no estuvieron viendo si eran hombres gigantes, no estuvieron viendo cuán fortificadas habían estado, amados hermanos, o cuán
habían estado en esa ciudad, lo que ellos vieron es el poder de Dios que estaba con ellos. Y bajo ese poder de Dios, ellos sabían, comprendían que con ese poder de Dios podían vencer fácilmente a todos los que hayan en esa tierra. Es que cuando, amados hermanos, usted y yo sabemos y conocemos quién es Dios, para usted y yo no va a haber obstáculos en el camino, amados hermanos, cuando conocemos y sabemos verdaderamente quién es Dios. ¿Quién es Dios? Le digo esto porque no todos conocen quién es Dios. Muchos están en la iglesia pero no conocen quién es Dios, porque en muchos hay ese espíritu de cobardía. Si hay algo que yo no estoy de acuerdo, yo no sé si ustedes se habrán dado cuenta. Amados hermanos, cada vez que se convierte alguien nuevo, hay esa mala, le digo que es una mala, para mí es una mala costumbre y no estoy de acuerdo. Cada vez que se convierte alguien nuevo en los caminos del Señor, ¿verdad? Vemos a los hermanos están todos fogosos y todo eso, pero porque están en ese primer amor. Ya llegará el tiempo. ¿Qué estamos haciendo con eso? Matándolos, tirándolos, empujándolos, haciéndoles entender que eso pasamos todos, haciéndoles entender, mira, más adelante ahorita estás con todo el fuego de la valentía, pero más después ya te viene como un poco la cobardía. Cuando, amados hermanos, tenemos que pedir antes por esos nuevos convertidos, Señor, guárdalos, que ese fuego que ellos sienten, que ese ánimo que ellos sienten, Dios mío, aún pase un poco para mí si yo no lo tengo, pero Dios mío, guárdalo, úsalo grandemente, no solamente ahora, sino siempre. Amén. Ese debe ser el espíritu de valentía en la iglesia. Aleluya. No decir, no, es que están recién en el primer amor. Amados hermanos, no. Dios no nos ha llamado aquí para que estemos en ese solamente primer amor y luego volvamos, amados hermanos, a estar de pronto ahí todos apagados. Dios quiere que ese primer amor haya en su corazón y en el mío cada día mientras sirvámosles a Dios. Amén. Aleluya. Dios no nos ha llamado aquí para que usted y yo tengamos un primer amor y luego ya lo perdimos. No, yo creo que si Dios nos ha llamado aquí es para que seamos valientes de principio a fin. El valiente no solamente se lo conoce desde el comienzo, el valiente se lo conoce desde el comienzo, desde que camina hasta que llegue Cristo. Porque recordemos que cuando Cristo venga, Él no va a venir por los que vinieron primero, por los que vinieron segundo, sino por los que hayan permanecido en la roca que es Cristo, en medio de toda tribulación. Alabado y bendito sea su nombre. Luego dice que Caleb hizo callar al pueblo. ¡Vamos! Que sí lo vencemos. ¡Sí podemos! ¿Sabe qué estaba diciendo Caleb y Josué? En otras palabras, ellos por medio de ese ánimo, por medio de estar al pueblo a conquistar esa tierra, estaban diciendo es que ustedes saben y yo sé quién es Dios. Ese era el ánimo que ellos tenían. Ellos sabían quién era Dios. Ellos sabían que ellos no iban a ir y a pelear con sus propias fuerzas, porque ninguno de nosotros podemos pelear con nuestras propias fuerzas en medio de la tribulación, sino siempre con las fuerzas de Dios, sino siempre con la voluntad de Dios, porque su fuerza y la mía son nulas en medio de toda tribulación, pero con las fuerzas de Dios. Amén. Mi amado hermano, con la fuerza de Dios. ¿Por qué cree usted que cuando David va y se presenta a Goliat, usted cree que David fue por gusto? ¿Usted cree que David fue simplemente por agradar a sus hermanos y a Israel y a decirle vamos y a quererse hacer el macho? No, él fue, amados hermanos, porque David sabía quién era Dios y que no había gigante que podía permanecer y prevalecer contra el Dios de Israel. Alabado y bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Amén. Ese es el espíritu que Dios quiere en la iglesia. Un espíritu cuando digamos, pastor, ¿por qué no hacemos campaña? Todos estemos de acuerdo, pastor. Vamos a predicar, todos estemos de acuerdo. Sino que nos falta siempre alguien, pastor, pero yo creo que no se puede, pastor. Yo creo que no se puede. Cristianos, hablando cuando hemos ido a predicar, yo no sé cuánto yo creo que todos nosotros hemos salido a predicar aquí en el 9. Amados hermanos, una vez nos tocó a nosotros ir, creo que a la quinta calle de aquí para allá. Créame que es una calle, amados hermanos, terrible. Terrible. Terrible la manera, amados hermanos, que hay bastante gente en la delincuencia, en el robo. O sea, es donde las papas queman.
Cuando nosotros llegamos allá, habían grupos aquí, grupos acá. Se los conoce. Amén. ¿Se los conoce o no se los conoce? Usted conoce cuando alguien anda en las cosas malas y cuando se está en las cosas malas. Amados hermanos, pero Dios había puesto en nosotros que no por eso íbamos a dejar de predicar en esa calle. Más bien Dios había puesto ese espíritu que más bien en esas calles es donde más hay que predicar la palabra de Dios. Porque no hay que temerle miedo, amados hermanos, al que tenga un arma, al que tenga un cuchillo, al que se diga que es un valiente porque es un mejor delincuente o porque es, amados hermanos, de una pandilla, sino, amados hermanos, al Dios de los cielos que va con nosotros. Usted y yo siempre estamos respaldados por Dios, por su Santo Espíritu que mora en usted y en mí. La Biblia dice en 2 Timoteo 1:7 que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Amén. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios nos ha dado espíritu de valentía. Cada vez cuando usted sienta que alguien, amado hermano, amada hermana, le está empujando a irse de la iglesia, a apartarse de la iglesia, ponga sus ojos en Dios e ignore. Sea familiar, sea hermano, sea quien sea, ignore eso y ponga su mirada en Dios. Porque usted y yo no podemos tener ese espíritu de cobardía. Cada vez que el diablo nos empuja a apartarnos, es para ponernos un espíritu de cobardía. Y para eso no nos ha llamado Dios. Luego dice, amados hermanos, en el verso 31 en adelante, que más los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. ¿Qué se llama eso? Eso se llama espíritu de cobardía. Eso se llama, hermanos, cuando hay un pueblo que no conoce a Dios, ese pueblo comienza a murmurar, ese pueblo comienza a tener miedo de las tribulaciones o de los problemas, ¿verdad? Amados hermanos, y dice: no podemos. Cuando la Biblia nos dice, amados hermanos, en Filipenses, creo que es, ¿verdad? 4:13, todo lo puedo. Todo, dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es absolutamente todo. Amén. Todo. No hay nada que con Dios no podamos. Santo, aleluya. Los 10 espías, miren, de 12 valientes, aparentemente 12 valientes les decía, solamente habieron verdaderamente 2 valientes que se daban cuenta quién era Dios, que conocían el poder de Dios. Estos hombres que estamos hablando aquí y todo Israel hasta ese entonces eran pueblos, más hermanos, que desde que fueron sacados de Egipto habían visto grandemente la gloria de Dios. Visible literalmente, la columna de nube, la columna de fuego en la noche y la de la nube en el día. Dios estando con ellos, Dios sacándolos de Egipto, abrió el mar y caminaron por el medio del mar. Habían visto literalmente el poder y la gloria de Dios. Pero sin embargo así había un espíritu de cobardía. ¿Cuántos de aquí hemos visto la gloria de Dios? Amén. En este día estamos viendo la gloria de Dios, amén. Porque estamos vivos. Dios nos ha permitido estar en su casa de oración, glorificando, alabando su nombre, conociendo más de su palabra. Y ellos dijeron: no podemos. Son hombres más fuertes que nosotros, son gigantes. Si son ese Aná, tiene 3 hijos gigantes, ¿qué vamos a hacer allá? Vamos a ser destruidos. Cada vez que hay ese espíritu de cobardía, ¿sabe qué es lo que causa en el pueblo? Murmuración. Eso fue lo que causó en el pueblo de Israel. El pueblo comenzó a murmurar contra Dios. ¿Por qué Dios nos ha traído? ¿Por qué Dios nos sacó de Egipto? Mejor hubiéramos muerto en Egipto. ¿Por qué nos sacó Dios? Y ya no era la primera vez. Hasta ese entonces, parece ser que eran ya 10 veces que el pueblo murmuraba contra Dios. Y en todas las otras veces, cada vez que el pueblo murmuraba contra Dios, Dios los castigaba. Pero venía Moisés, venía Aarón, amados hermanos, y Moisés oraba a Dios y le decía, intercedía a Dios por medio de ese pueblo, y Dios los perdonaba. Pero, amados hermanos, hay un momento en que Dios dice: hasta aquí nomás te aguanté. ¿Amén o no amén? Amén. Hermanos,
Hay cristianos que se apartan una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces y piensan que Dios es un juego, piensan que el evangelio es un juego. ¿Cuántos de ustedes no conocemos de esos cristianos que estuvieron jugando con la palabra de Dios, que estuvieron jugando siendo hermanitos, amados hermanos, y al rato de la hora le cayó el hacha? ¿Por qué? Porque todo árbol que no da buen fruto es cortado. El Señor se cansó y los cortó. ¿A dónde se fueron? Supuestamente muchos años estuvieron siendo aparentemente valientes, pero empezaron a jugar con Dios. Eso es cobardía. Dios se cansa. Hay un momento en que Dios se cansa. Hay cristianos que creen que el evangelio es un juego. Hay cristianos que creen que la palabra de Dios simplemente es un juego y lo cogen a juego. Por eso es el temor que tiene que haber en nuestros corazones. En cada vez que el diablo quiera poner en nuestro corazón el apartarnos de Dios, amado hermano, pensemos que Dios llega un momento y Dios se cansa. Dios es grande en misericordia, pero por ningún momento tendrá por inocente al culpable. Alábale si puede. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Santo. Ese pueblo tenía un espíritu de cobardía. No vayamos, no podemos contra esa gente. El pueblo murmuró, ¿con quién? Contra Dios. Y Dios se enojó. Gente que cree, religiones que dicen, no, Dios es amor. Dios, ese Dios de amor, no dicen otra, es fuego consumidor. Ese Dios también se enoja. Amén o no amén. Ese Dios también se enoja. Y luego dice, amados hermanos, desde el 13 en adelante, del capítulo 13, del capítulo 14, en 13 en adelante, Moisés comenzó a orar, a interceder a Dios por el pueblo. Y comienza Dios, Señor, mira, pero esto, mira qué van a pensar las otras naciones para ganarse el favor de Dios otra vez y que Dios tenga misericordia de ese pueblo. Pero Dios, dice la Biblia en el verso 18, el capítulo 14, le dijo, Jehová tardo para ir a ir y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Jehová le responde a Moisés. Entonces Jehová dijo, yo he perdonado conforme a tu dicho, Moisés. Eso yo lo he hecho, no una vez, lo he hecho varias veces. Has intercedido por mí, he tenido misericordia. Todo lo que tú me estás diciendo, yo ya lo he cumplido. Pero llega el momento en el que el Señor le dice, mas también ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, en otras palabras, cuando el Señor le dice a Moisés, mas tan ciertamente como vivo yo y vivo mi gloria y mi gloria llena toda la tierra. En otras palabras, Dios le estaba diciendo a Moisés, mira Moisés, está bien, yo lo puedo perdonar al pueblo, ya lo he hecho, mira, ya lo he hecho 10 veces. Pero Moisés, en otras palabras, estoy parafraseando, si yo vuelvo a perdonar a este pueblo y este pueblo más adelante vuelve a caer y yo sigo perdonando y sigo, a mí me van a coger a juego. Es como cuando usted, o padres, amén o no amén, le decimos a nuestro hijo, deja eso. Le habló la primera, la segunda, deja eso que te voy a dar. Y sigue el muchacho malcriado, deja eso que te voy a... Y sigue, si usted no le dice nada, siempre va a estar así. Pero llega un momento en que usted y yo te lo dije, ¿para qué? Para que aprenda a que la palabra de papá tiene que respetarse. ¿Cuánto más la palabra de Dios tenemos que respetarla? ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Gloria a Dios. Amén. Amados hermanos, en otras palabras, Dios le dijo a Moisés, me van a tener por fuego. Así que mira, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria, mira, te voy a decir lo que voy a hacer. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto, en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. En otras palabras, no han sabido quién soy yo. Aún viendo, no conocen quién soy yo. No verán la tierra de la cual juré a sus padres
No, ninguno de los que me han irritado lo verán. En otras palabras, hubo un momento que Dios se cansó y dijo, mira Moisés, todos ellos, los que han visto mi gloria, no verán la tierra prometida. No la van a ver, Moisés. Aunque tú me clames, aunque tú me ores ahorita, aunque tú me estés intercediendo, pero yo te estoy respondiendo. Ya 10 veces los he perdonado y no me han sabido conocer todavía. Y me están tomando por juguete. Vivo yo y mi gloria que llena la tierra, que hasta aquí aguanto, en otras palabras. Esa generación de 20 años para arriba que han visto mi gloria no entrarán a la tierra prometida que yo les había jurado a tus padres dárselas. Así fue que el Señor le dijo a Moisés. Hay un momento en que Dios se harta cuando ve a la iglesia jugando con Dios, cuando ve a los hermanitos jugando con Dios, cuando ve a la gente jugando con Dios. Dios dice hasta aquí nomás. Amados hermanos, pero el Señor hace un recalco y dice, pero mi siervo Caleb, por cuanto no hubo en él otro espíritu, por cuanto no tuvo en él otro espíritu, por cuanto tuvo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí. En otras palabras, Dios vio a los dos hombres, Caleb. Más adelante en el 30 dice también Josué y Caleb, los dos hombres. Dice, estos hombres tuvieron otro espíritu. Estos hombres no tuvieron el mismo espíritu de los 10. Los 10 eran cobardes. Los 10 vieron solamente los gigantes, vieron solamente estas ciudades amuralladas, vieron las armas de los enemigos, pero no me vieron a mí. Ese es el problema cuando la iglesia, amados hermanos, comienza a decaer espiritualmente. No vemos al Dios de los cielos. Quitamos nuestra vista de la gloria de Dios y ponemos nuestro ojo en lo que estamos pasando. Sea hambre, sea enfermedad, sea problema, sea tribulación, cualquier cosa que sea, por lo muy fea que sea, usted y yo debemos de ver al hermoso de la gloria de nuestro Dios que está en los cielos. Para que podamos vencer todas esas cosas, es necesario poner nuestro ojo y aprender a conocerlo a Dios. Porque Él nos conoce, pero usted y yo estamos aquí para conocerlo cada día. Es por eso la importancia que cuando usted y yo venimos a la casa del Señor, amado hermano, cuerpo, alma y espíritu, todo nuestro ser tiene que estar conectado en las cosas de Dios. Ya en casa hicimos una cosa, ya trabajamos, ya dormimos, ya hicimos lo de acá, pero en la casa de Dios tenemos que respetarla y empezar a poner todo nuestro ser en las cosas de Dios. ¿Por qué y para qué? Para saber quién es Dios. Amén, aleluya. Por eso es que hay hermanos que muchas veces en la iglesia se duermen. Hermanos en la iglesia están su mente en otro lado. Y cuando pasan un problema no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque siempre su mente cuando estuvo en la casa del Señor estuvo despistada en otras cosas. Y no han aprendido a conocer a Dios. Cuando usted y yo venimos a la iglesia es a conocer a Dios. Usted aquí no viene a conocerme a mí, al pastor. Usted no viene a conocer a su hermano, a su hermana, que si falla, si viene vestido, si viene mal vestida, si tiene problemas, si no tiene problemas. Usted y yo tenemos que venir, vea, a buscar la gloria absolutamente de Dios. ¿Cuántos le dan la gloria y palmas al Señor? Mi alma te alaba, mi Dios y mi Rey. Amén. Por eso es bueno cada vez que usted y yo vamos a leer la Biblia, aún, amado hermano. Si vamos a leer la Biblia, apaguemos una cosa, apaguemos los otros. Si nuestros hijos están viendo televisión, a ver, mijito, bájenle el volumen, o si no, apáguenme esa vaina. Pero yo tengo, porque yo ahorita voy a conectarme con Dios. Aún cuando entramos a orar, amados hermanos, a nuestro aposento, siempre tratemos de buscar el mejor momento. Amén. Amén. El mejor momento para que nadie interrumpa esa comunión íntima entre usted, entre Dios y nosotros. Amén. Para poder conocerlo a Dios. Para poder conocerlo a Dios, cada vez que usted y yo leemos la palabra, tenemos que leerla en el espíritu, no en la carne. Porque cada vez que cuando alguien lee la palabra de Dios en la carne, hablo de esto en la carne, ¿en qué cosa, amados hermanos? En que pensamos que leer la Biblia simplemente usted coge cualquier cosa y está cambia. Y al rato le habla, ya aquí sí me aprendí los 10 mandamientos, qué bonito, pero no los escudriñó. Los leyó por leer. ¿Cómo va a tener conocimiento luego para predicar la palabra del Señor, para ser usado por el Señor? Por eso, amados hermanos, dice la Biblia que Dios le dijo a Moisés,
Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí. De 10 solamente Dios respaldaron el poder de Dios. Dice, yo lo meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posición. Escúcheme bien, cuando alguien se convierte en cobarde, siempre digo, se aparta de los caminos del Señor, las consecuencias vienen en la familia. Porque Dios le dijo a Moisés, todos ellos de 20 para arriba no van a entrar en la tierra prometida. Y luego dice, y los hijos de ellos, los de 20 para abajo, los que no tuvieron, los que yo voy a entrar, ellos me van a conocer, pero andarán 40 años. Eso lo dice más adelante. Trajo sus consecuencias. Pero a Caleb vemos que Dios le dice otra cosa. Porque cuanto hubo en él otro espíritu, él entrará en posición. Dice, con toda su descendencia. ¿Cuántos queremos que nuestra descendencia camine a la gloria de Dios? Amén. Entonces usted y yo tenemos que caminar cada día a la gloria de Dios, para que esa descendencia, nuestros hijos, mire, aunque nuestros hijos no están aquí, yo tengo 2 hijos apartados, los 2 mayores están apartados, y aunque ellos no estén aquí, amados hermanos, mire, mientras yo camine a Dios, mientras yo les siga hablando a ellos de Dios, mientras ellos puedan ver en nosotros esa búsqueda de Dios, y no me canso de hablarles de Dios de alguna u otra forma, amado hermano, en el momento de Dios, en el tiempo de Dios, esos hijos vendrán, porque vendrán. Amén. Mientras yo no sea un cobarde y me aparte. Amén. Aleluya. Amén. Dice, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita, el cananeo, habita en el valle. Volveos mañana y salid al desierto, camino del Mar Rojo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo iré esta depravada multitud que murmura? Miren la palabra que Dios utiliza. Esta depravada multitud que murmura contra mí, y las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así yo haré con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Dios le decretó juicio. En este desierto diles que van a caer sus cuerpos. Todo el número de los que fueron contados entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría entrar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. A ellos y a su descendencia, pero a los otros, dile, ellos de 20 para arriba no van a entrar. Sus hijos los voy a hacer entrar, pero cada uno, 40 años, todos ellos en el desierto, 1 año por 1 día. Mire la sentencia que Dios pone muchas veces. Por eso muchas veces cuando pecamos ante Dios, amados hermanos, el pecado puede ser 1 día, 2 días, 3 días, 1 mes, 1 año. Pero el palo del Señor dura mucho tiempo. Tiene sus consecuencias, porque así Dios castiga. Dios castiga en una forma diferente a usted y yo, porque Él es Dios. Amén. Dice la Escritura, amados hermanos, que el cuerpo de todos ellos iban a caer en el desierto, por cuando en ellos hubo espíritu de cobardía, y no, amados hermanos, de valentía. Y dice, pero vuestros niños, de los cuales dijiste que serán por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Escúcheme. La promesa que Dios le había dado al pueblo de Israel era que iban a entrar a una tierra que fluye leche y miel. La Canaán. Era algo terrenal. Pero era una tierra que fluía leche y miel, literalmente. Una buena tierra para el pueblo de Israel. La tierra que ahora ha prometido Dios para usted y para mí, ya no es Canaán terrenal, sino, amados hermanos, la Jerusalén celestial. ¿Cuántos lo creen? Amén, gloria a Dios. Y si usted y yo estamos ahora, mire, ya no por una ciudad terrenal, sino por una celestial, ¿cuánto más usted y yo tenemos que caminar en obediencia y valentía para con nuestro Dios, para poder heredar esa tierra? Muchos creen, escúchenme, muchos creen, por eso es que tenemos que siempre comparar el Antiguo Testamento con el Nuevo, amados hermanos. En el Antiguo Testamento, literalmente, Dios, mire, no los perdonó por estas querellas, por estas murmuraciones.
por esta cobardía que vivió el pueblo de Israel. Dios no los perdonó y no lo dejó entrar a la tierra prometida. Aún a Moisés, cuando cayó en pecado, por medio del pueblo, cuando Dios le dijo que hable la roca para que brote agua, y Moisés golpeó la roca, aún Moisés no entró. Miren, tenemos a un Dios que se enoja, y que luego que se enoja, sentencia su palabra, y cuando Él sentencia su palabra, no hay nadie, ni lloro, ni llanto, ni amargo, ni nada, ni quebrantamiento que lo haga mover ya lo que Dios ha decretado. Vemos el ejemplo de David cuando se llegó a Betsabé. ¿Cuál fue el pecado? El hijo de él iba a morir, le dijo el profeta Natán. ¿Y David qué hizo? Ayunó, creo que 3 días, lloró, lamentó. No, Dios mío, no te lleves a mi hijo. Y ya cuando Dios había decretado algo, amados hermanos, ni el ayuno, que es para romper atadura, ligadura, que es para mover nada de eso. Cuando ya Dios decreta algo, no hay nada que lo pueda hacer volver atrás. Estamos conociendo a ese Dios del Antiguo Testamento, que es el mismo Dios del Nuevo Testamento, el cual ahora es suyo y es mío. Amén. Que es un Dios que se aira. Y si ellos que murmuraron no pudieron entrar a la tierra prometida, por cuanto siempre vivían quejándose, hablando y reclamándole a Dios y quejándose contra Dios, en vez de darle dando diciendo: Señor, gracias por caminar en este desierto. ¿Sabe usted que usted y yo también estamos en un desierto, espiritualmente hablando? Amén. Ya no por 40 años. Yo no sé cuánto tiempo Dios nos tendrá. En el pueblo de Israel fueron 40 años literal. En usted y yo no sé cuántos años estaremos. Pero estamos en un desierto espiritual, pasando tribulaciones, pasando angustia, sufrimiento, dolor y tantas cosas. Pero lo muy bueno de todo esto es que, amados hermanos, Dios va delante de nosotros como iba con Israel. Y en ese debe de ser siempre nuestro sentir y nuestro corazón puesto en que Él va delante de usted y de mí. Amén. Y Dios no los perdonó y no le permitió entrar a la nueva tierra prometida. ¿Usted cree que Dios va a dejar entrar a esos cristianos, amados hermanos, que se han apartado, a esos cristianos que ya no quieren saber de Dios, a esos cristianos que han cogido el evangelio como juego? O aún nosotros estando aquí en la iglesia, de pronto, amados hermanos, estamos mal, espiritualmente hablando. No, mi amado hermano. Es por eso que usted y yo, dice la Biblia, que tenemos que aprender a conocer quién es Dios. Amén. Que cada vez que alguien nos habla, amados hermanos, o cuando usted y yo hablamos a alguien y le comenzamos a hablar de ese Dios, mire, no hablemos, no, mi hermano, mira, amigo, que hay un Dios que sana, que salva, que liberta. Usted y yo tenemos que decirlo con convicción. Usted y yo tenemos que decirlo como que es alguien que vive con nosotros, porque verdaderamente es alguien que vive con nosotros, amén. No solo en nuestro hogar, sino aquí y afuera, donde quiera. Él siempre va y está con nosotros. Amén. No se trata de hablar y de decirle a alguien: mire, amigo, busque de Dios, mire, que Dios también hizo un milagro. Usted tiene que hablar con convicción. Tenemos que hablar, amados hermanos, diciéndole: mira, ese Dios que yo no lo conocía, un día yo también estuve así, pero bendito ese Dios que me sacó del pozo cenagoso, y mira, ahora le alabo y le glorifico, aún en medio de la prueba. Amigo, busca de Dios, Él solamente te puede librar. Solamente Él. Tenemos que aprender aún, amados hermanos, cuando hablamos a alguien de Dios, hablarle verdaderamente, amados hermanos, como que, ¿cómo le puedo decir? Hay veces hablamos bien de nuestros hijos. No, mi hijo es porque vive con nosotros, lo conocemos, nuestra pareja. No, mi esposo sí es un buen esposo. ¿Cuánto más Dios? ¿Usted sabía que Dios vive más con nosotros que su propia pareja y que nuestros propios hijos con nosotros? Amén. Porque usted y yo salimos al trabajo, la pareja queda en casa, los hijos quedan en casa. Pero ese Dios, donde quiera que vayamos, está aquí y va con nosotros. ¿Cuántos le dan palmas al Señor? Gloria a su nombre. Amén. Gloria a Dios. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años y ellos llevarán. Dice la Biblia: en cuanto a vosotros, pero vuestros niños de los cuales dijiste que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años y ellos llevarán vuestra rebeldía hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaráis vuestras iniquidades 40 años.
un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado. Cuando Dios habla, calle delante de él toda la tierra, dice la Biblia. Así haría a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, y serán consumidos y ahí morirán. Pero, amados hermanos, gloria a Dios para los que permanecemos y prevalecemos aún en Dios, porque la Biblia nos llama valientes. La Biblia dice claramente, amados hermanos, ahí en Apocalipsis 21:7, amados hermanos, que el que venciere heredará todas las cosas. El que venciere heredará todas las cosas. ¿Y sabe cuáles son esas cosas que heredaremos? Usted se va a Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 y usted lee el mensaje a las 7 iglesias que representan la edad de la iglesia desde el tiempo de Pentecostés hasta que venga Jesús, amados hermanos. Usted se dará cuenta, en cada una de ellas hay una promesa que dice: el que venciere heredará esto, el que venciere heredará lo de acá, el que venciere le daré una piedrecita nueva, el que venciere será, verdad, ahí templo, verdad, columna en el templo de mi Dios. Y todas esas cosas, dice Dios, solo al que venciere, solo al que venciere. Pero vemos el contraste ahí mismo en el capítulo de Apocalipsis, en el 21:8, dice: pero los cobardes, mi amado hermano, nunca nos sintamos cobardes usted y yo, por ninguna causa. El diablo muchas veces quiere que usted y yo, amados hermanos, nos sintamos cobardes porque de pronto, amados hermanos, ya, verdad, estamos pasando tantas cosas. Pero no, siempre yo digo que el cobarde es el que ha pensado y quiere apartarse de los caminos del Señor, el que ya no desea continuar. Pero el valiente se lo conoce. ¿Sabe cómo se lo conoce el valiente? El valiente se lo conoce porque desde que ese valiente, hombre o mujer, buscó de Dios, ha pasado una transición. Hemos pasado una transición de enfermedades, problemas, tribulaciones, angustia, dolor, por muchas y diversas cosas. Pero aún en medio de todas esas cosas, desde que buscamos de Dios, usted póngase a pensar y diga: Señor, yo he pasado por todo eso tantos años, cualquiera que sean los años, pero aún estoy en tus caminos. Así se lo conoce al valiente. El valiente se lo conoce cuando ya renuncia. No importa los años que haya tenido en los caminos del Señor, pero cuando ya renuncia a las cosas de Dios y ya decide irse de la iglesia, decide irse en pos del camino ancho y espacioso, lamentablemente ahí sí ya es una cobardía. Pero el valiente se lo conoce, porque el valiente, amados hermanos, con lloro, con lágrimas, en su momento un poco de desánimo, en su momento, verdad, un poco de esto, de lo otro, pero para la gloria del Señor todavía permanecemos en Cristo Jesús. ¿Cuántos le dan palmas a esos valientes a Cristo Jesús? Amén. Amén. Yo le decía hace un momento que habrá gente en nuestro camino, o hay gente o habrá gente en nuestro camino. De pronto nuestra propia familia nos dirá: pero ¿qué sigues yendo a la iglesia? Ya no vayas. Su esposo le dice: ya no vayas. Su esposo o su esposa que no es convertida: ya no te quiero ver en la casa del Señor, ya no te quiero que seas hermanita. Pero usted persevera. Mire, el diablo va a usar esa familia, esas personas, para hacernos pensar y hacernos creer que somos cobardes y hacernos cobardes. Pero Dios, el Espíritu Santo, dice: no, permanece en mí. Permanece en mí. Amén. Esa es la importancia, amados hermanos, de permanecer en Cristo Jesús. Por eso el tema es venciendo el espíritu de cobardía. Venzamos, amados hermanos, ese espíritu de cobardía, ¿verdad? Ese espíritu de cobardía que hubo en los 10, de 12, hubo en los 10. Aun cuando hay un hermano suyo ahí hincándole: hermano, aquí vámonos a la iglesia, porque la verdad que aquí ya vámonos a la iglesia, no se convierte en cobarde. Hay que huir de una iglesia cuando ya hay una iglesia, amados hermanos, como hemos visto en muchas otras iglesias, que ya han cambiado la doctrina, ya han cambiado todas las cosas. Ahí sí dice Dios: huid, pueblo mío, en medio de ella, huid. Pero mientras haya una iglesia que por la misericordia de Dios, Dios la sigue guiando
amados hermanos, sigamos permaneciendo, orando los unos por los otros, perdonándonos los unos por los otros, pero, amados hermanos, siempre agarrados del Dios de los cielos. Dele palmas al Señor, amén. Y levantémonos para darle gloria al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar, amados hermanos. Padre, gracias a Dios. Padre, bendito Dios, alabamos y glorificamos tu nombre. Te damos gracias, Padre eterno, porque mi Dios ha hablado un día más a nuestras vidas, Señor. Gracias por este momento, Padre celestial, de regocijo. Señor, mi alma y nuestra alma te alaba, Padre. Dios mío, síguenos hablando cada día en nuestras vidas, Padre, para que así cada día, mi Señor, podamos conocerte cada día más y podamos temer absolutamente solamente a ti, Padre. Gracias te damos por el mensaje de tu palabra, bendito Rey. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.